Un gusto saludar, acá nos encontramos una vez más desde el canal del equipo X Digital, saliendo por 8 señales a través de distintas redes sociales, ya sean X, LinkedIn, Facebook, canal de YouTube, por distintos canales, además de canales asociados, a quienes enviamos muchos saludos, como lo es el Capital Libertad desde Magallanes, como es La Vereda en Punta Arenas. Un saludo a todos los auditores y hoy día me acompaña un invitado espectacular del punto de vista de su visión que tiene sobre lo que ha pasado, ¿no es cierto?, desde 1973, incluso antes, hasta lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo estás, Sebastián Izquierdo, Sebastián Lev, para que te presente a los auditores y nos cuentes quién eres, para que sepan más de ti y en qué estás? Bueno, hola, yo soy Sebastián Izquierdo, ex activista, tuve una carrera, digamos, de activista bastante interesante entre los años 2005 y 2021, más o menos 2020. Estoy en este momento retirado de aquellas labores. Estoy postulando al grado de Economía en una universidad española en este momento y dirigiendo como editor jefe la editorial Don Pelayo Ediciones, dedicándome a escribir también. Desde que dejé el activismo he sacado unos 15 títulos y estamos trabajando en varios más. Así que eso, escritor, exactivista, cara visible del rechazo y esas cosas raras que me atribuyen también. Ya, oye, bueno, felicitarte que estés estudiando, sigas vigente, porque en el fondo uno nunca deja de aprender, pues eso es algo que uno, en cierto grado, reconoce el mérito. De hecho, yo igual estoy estudiando un magíster en inteligencia artificial, Big Data. Ahora, ¿qué te llevó a formar la editorial, no es cierto? Para que nos cuentes de tu editorial, ¿qué te motivó, qué te incentivó? Obviamente que debe ser un tema político, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo a partir de 2020, cuando me salgo de seguir organizando manifestaciones y grupos y cosas, y pegadas de afiche y todas esas cosas todas esas labores que yo realicé durante 14 años, por lo menos, yo tengo un poco más, y peleas con los comunistas y todas esas cosas que organizaba yo, me puse a escribir. Y las editoriales que hay de derecha no querían publicarme, se asustaban, no, es que este tipo además está con procesos penales, está un tipo violento, es una persona complicada. Así que nadie quería publicarme y yo dije, entonces primero me empecé a autopublicar, empecé a conocer a otros autores que también eran, digamos, demasiado radicales para el editorialista de derecha promedio, para las editoriales existentes que también se autopublicaban, como el caso de Franco Venegas, y entonces, como el caso de Marcelo Brante, como el caso de John Covin, y determiné armar una editorial y acoger y generar el espacio, porque cuando tú te autopublicas, el problema que tienes es que tú tienes que distribuir tú solo tus libros. ¿Por qué? No tienes las redes de venta que genera una editorial a través de poner los libros en librerías, poner los libros en páginas como Busca Libre, que te exigen ser editorial para publicar los libros, para ponerlos en venta ahí. Entonces, bueno, dije, voy a crear una editorial, cuento con el capital y lo empecé a hacer y bueno, ya tenemos muchos títulos publicados, además de todos los míos, tenemos de Franco Venegas, de mi papá, estamos ahora sacando de Marcelo Brante y de John Covin en los próximos meses. Y la idea, bueno... ¿Son estos que están acá o no? Bueno, ahí están los que ya están en venta. Hay dos que están en este momento en proceso, que van a salir muy pronto. Pero sí, serían los que están ahí. Dame un segundo, déjame encontrar la pestaña que está mostrando. Eso. Entonces, claro, este es el último que saqué yo, El hombre y la política, que lo saqué a principios de este año. Lo saqué a finales del año pasado. Este de mi papá, Barco Stop, La trinchera y la catacumba. Este es un libro de 2023. La miseria y el individualismo, 2022, El dragón de las tres cabezas, 2021, Mi papá, Conversión y apostasía, lo publicamos el año pasado. Este ensayo de táctica, estrategia y teoría política 1, mío, lo publicamos el año antepasado. La contrarrevolución del siglo XXI, mío, del año pasado. Comunismo neoliberal, mío, del año pasado, y así. La constitución invencible, del 2023, mío. Franco Venegas, que te decía, lo sacamos este año, hicimos un lanzamiento en marzo bien bueno. Economía para cualquiera, este es mío, 2022. Así ganó la reacción, mío, 2023. Y así, y bueno, estos son los que están en venta, pero estamos en este momento con lanzamientos próximos también, que no está en la página por un tema de mantener actualizada la página,
nos hicieron nos pasaron la tercera edición de este libro, porque este libro ya tenía 2 ediciones con otras editoriales y el autor quiso cambiarse a nuestra editorial para la tercera edición, Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra, del doctor en lógica don René David Navarro Elviña. Así que felices de también que otros autores que no tenían problemas para publicar se acerquen porque les gusta el estilo de nuestra editorial y todo. Así que bien, y eso me estoy dedicando en el fondo. Bien, oye, estudiar en la universidad y publicar libros. Ya, bien. Oye, en una pregunta personal. Por ser de derecha, Seba, no digamos extrema derecha, porque los de izquierda dicen que somos de extrema derecha, yo me incluyo. No, yo no soy de derecha ni de extrema derecha, yo soy de ultraderecha. Ya, o sea, no, de verdad. Ultra significa más allá de. Cuando yo miro a la derecha, los veo como si fueran de izquierda, veo pura gente de izquierda. Cuando veo a Johannes Kaiser, yo veo un tipo de izquierda. Entonces eso significa ultraderecha, estoy más allá de la derecha. Crucé, digamos, una barrera donde ya no estáis en la derecha, sino que estáis más lejos todavía. ¿Qué te llevó a eso? ¿Ah? ¿Qué te llevó a eso? La vida. La vida. La vida de activista principalmente. Yo empecé a hacer cosas en política en calle como a los 15 años. Y en un primer momento yo estuve adhiriendo a la filosofía de los nazis, era un adolescente, me gustaban las cosas de los nazis. Después tuve un cambio y me acerqué al pinochetismo, aproximadamente a mis 21 años, y del pinochetismo pasé al mundo más libertario, y fui objetivista duro. Objetivista es una subcategoría, digamos, entre los libertarios. Fui objetivista duro hasta 2019 aproximadamente, pero la experiencia de estar en la calle 14, 15 años en combate contra la izquierda, en trabajo organizando grupos, pegando carteles, armando manifestaciones, etcétera, y la gente me conoce por las de 2019, 2020, pero yo en 2016 organizaba unas protestas donde llegábamos 10 personas y organizaba casi todos los fines de semana manifestaciones. Y no había nadie, pero estábamos ahí intentándole, haciendo cosas. Pero toda esa experiencia, y esto en La trinchera y la catacumba queda más claro, digamos, en ese libro mío, porque ahí explico, digamos, lo que yo denomino la dialéctica de la acción y la conciencia. Donde, mira, cuando tú haces, por ejemplo, tú te propones fabricar una silla, quieres ser carpintero y fabricar una silla, y tienes una idea de silla en la cabeza y tienes una idea de cómo hacerla, ¿no es cierto? Eso es lo que está en tu conciencia. Tú empiezas a fabricar tu primera silla va a quedar horrible, porque no has fabricado silla. Tienes una idea de cómo se hacen las sillas, tienes una idea de cómo deberían ser las sillas, pero no has fabricado silla. Entonces, ese acto de fabricar la silla transforma tu idea de cómo se hacen las sillas. Entonces, la próxima queda un poco mejor. Pero esa nueva experiencia vuelve a transformar tu idea, y esa es la dialéctica entre la acción y la conciencia. Entonces, cuando uno se enfrenta con una realidad objetiva que contradice lo que uno cree o piensa, uno tiene 2 opciones, ¿bien? Entonces está la opción propia del izquierdista, principalmente del comunista. Decía Lenin, le dicen a Lenin, no se puede hacer esto que usted quiere hacer en la realidad. Y él dice, mal para la realidad. O sea, si mis ideas no coinciden con el mundo, con la realidad concreta, voy a seguir con mis ideas, ¿no es cierto? Esa es la que tiene la mayoría de los izquierdistas y mucha gente de derecha también. Pero yo siempre he pensado que yo no tengo razón, la realidad siempre tiene razón y yo voy a tener razón mientras más me acerque a la realidad. Entonces, hay un proceso digamos, de depuración filosófica y de puesta en práctica y de experimentación con las ideas que me lleva a un tránsito y me mueve de una serie de posiciones a lo largo de mi vida hasta llegar a la posición que sostengo actualmente, que es la del tradicionalismo hispano-católico y que es obviamente ultraderecha, en el sentido de que todo el espectro político vigente parece izquierda visto desde este punto de vista. Bien, perfecto. Mira, bajo esa misma lógica, si yo te mostrara, Seba, esta imagen, que nos habla de un momento importante, determinante, más bien dicho, en Chile, antes de 1973 y el después. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión respecto al escenario que se vivió ahí, como para que la gente que está desinformada y todavía no entiende qué pasó en el 73,
tú lo puedas contar, de acuerdo a la información que has investigado, qué pasó antes de 73, qué pasó el 11 de septiembre de 73 y qué estamos viviendo hoy día, ya transcurrido un tiempo. A ver, primero, lo primero que hay que decir es que el 73 teníamos patria. Había Chile. En 1973 había Chile todavía. La gente conocía a sus vecinos, había comunidad, había familia, la gente tenía hijos, las personas tenían religiosidad, tenían ritos, tenían vida de patria, vida de tejido social. Y eso fue lo que impidió que este país se volviera, como intentaron hacerlo algunos, una especie de satélite de la Unión Soviética. Impidió que este país, pese al hambre, pese a la inflación, que intentaron quebrantar el espíritu de los chilenos con inflación, con hambre, con expropiaciones, con violencia, con arbitrariedad. El espíritu chileno estaba suficientemente vivo como para resistir, había sistema inmune. Y eventualmente se generó, ¿no es cierto?, la heroica gesta de los militares que, respondiendo al llamado del pueblo, sacaron a Chile de la situación que se le estaba imponiendo a los chilenos por la fuerza y contra su voluntad. Pero esto es consecuencia de que había Chile. La diferencia con hoy en día es que hoy en día no hay Chile. Hoy en día los chilenos no tienen hijos, los chilenos no se casan, los chilenos no tienen religión, no conocen a sus vecinos, no forman parte de ninguna comunidad. Somos el país con más soledad del mundo hispano y uno de los países con más soledad del mundo. Tenemos la primera tasa mundial de suicidios entre hombres adultos. Tenemos la tasa más alta de consumo de pornografía del mundo, la segunda tasa de natalidad más baja del mundo. O sea, hoy día no hay país. Hoy día hay un montón de seres humanos que no se conocen, ni se entienden, ni les interesa el otro, ni les interesa nada y no están definidos por unas características comunes mínimas. Entonces hoy día estamos mucho peor, porque si bien no nos están golpeando con una inflación, no nos están aplastando, no lo necesitan, no es necesario ya intentar destruir Chile porque los chilenos determinaron de su propia voluntad dejar de ser en tantos chilenos, digamos, y comenzar a ser como una especie de seres biológicos que transitan en el mundo sin pena ni gloria y sin ningún elemento que los defina y que los organice y que les dé comunidad y que les dé un existir trascendente. Así que esa es como esa es mi reflexión respecto a este tema. Si queréis que me ponga a hablar de las cosas terribles que hizo la Allende, yo creo que eso está muy hablado y a mí no me gusta repetir lo que todo el mundo ha dicho alguna vez, digamos. Sí, no. La pregunta es si es diferente la forma. Porque antiguamente, para el 73, estos gallos se estaban armando, ¿no es cierto? Y querían llegar al poder y punto. A como del lugar. ¿Ah? Si tenían que matar, mataban y todo el tema. Pero ahora, lo que tú estás señalando, pareciera que hay una mezcla o una mutación, porque como tú estás señalando, y yo te encuentro toda razón, hay personas que hoy día se creen perro, pues, bueno, o sea, con eso te digo todo. Entonces, hay una ideología que ahora es globalista, ¿cachai? Entonces, ¿cómo ves tú esta evolución del pensamiento marxista, globalista? ¿Hubo alguna mutación a progresista o es lo mismo para ti? Yo te diría que el problema no está en el otro lado, el problema está en este lado. De verdad. El problema está en este lado. El problema está en este lado porque en este lado no se quiere observar el problema. Y el problema no, en este momento de Chile no es el comunismo, no es el marxismo. El problema en Chile en este momento es el liberalismo, el individualismo, el subjetivismo. Ese es el problema. El marxismo ha tomado algunas cosas de los liberales y del subjetivismo y las ha distorsionado al punto de llegar a hombres que se creen perros, pero no es necesario hablar de eso. No es necesario hablar de eso porque 75% de las mujeres chilenas vivas no tienen hijos. Entonces, claro, hay una diferencia de grado en la desnaturalización de un ser humano que se cree perro y una mujer que no tiene hijos. Hay una diferencia de grado, que ha decidido voluntariamente como plan de vida no tener hijos. Hay una diferencia de grado, pero ambos son seres antinaturales y contrarios a su propia naturaleza. Y el chileno ha decidido estar en contra de su propia naturaleza y lo ha decidido voluntariamente. No se lo impuso el gobierno, no se lo impuso la izquierda. Los chilenos
en general, han determinado estar en contra de sí mismo y vasectomizarse y abortar y ligarse las trompas y usar pastillas anticonceptivas y consumir cantidades brutales de pornografía y suicidarse y tener vidas sin sentido, sin significado, sin propósito, sin trascendencia, sin comunidad. Y eso lo hemos decidido nosotros, todos, y es un problema transversal porque esta cuestión nos la causaron de pronto unos progresistas que tuvieron la capacidad, digamos, casi psíquica o mágica de convencer a los chilenos de convertirse en otra cosa. Fueron los chilenos los que eligieron de forma sistemática su propia destrucción, y ahora no hay Chile prácticamente, o sea, hay algunos reductos de chilenidad aquí y allá, muy pequeños, agonizantes, resistiendo. Pero eso no nos lo hicieron, nos lo hicimos nosotros mismos. Alguien nos convenció de que era buena idea. Bueno, hoy día, dale. Perdón, una de las personas que nos convenció que era buena idea se llama Ricardo Lago. ¿Y qué hizo la derecha? ¿Qué hicieron los empresarios? ¿Qué hizo el sector, no es cierto? ¿Qué hacen hasta el día de hoy gente como, por ejemplo, el señor Kast? Aplauden a Lago. Lago fue uno de los que empezó con la idea de que los chilenos teníamos que dejar de existir. Y los chilenos aplaudimos y dijimos, sí, eso, condones en los colegios, regalen condones en los colegios para que las niñas no se embaracen. Sí. Pero nadie se puso a pensar que si los chilenos no se embarazan, después no hay chilenos. Era un poco obvio. Era negligente no imaginarlo siquiera. Regalemos condones en los consultorios, regalemos pastillas anticonceptivas, liguémosle las trompas a las mujeres, eso se le ocurre a Lago y la derecha aplaude. La derecha le aplaude al Lago. Al Kaiser todavía no lo escucho aplaudirle al Lago, pero está a punto, porque siempre con la concertación empiezan, no, si la concertación era buena. No. Bueno, acá mira, tenemos a Jacqueline Durcucoy, que es de Concepción. En relación a lo que tú estabas hablando, hoy día se acaba de suicidar una persona en la rotonda de General Bonilla, un joven. Oye, y bueno, es triste, pero para todas las noticias que estamos viendo de muerte, asesinato, hoy día también en la mañana, una mujer encontrada en un maletín, puta. Al final estamos viendo un Chile totalmente descontrolado. ¿Ah? Claro. El tema es, Seba, esto que estamos desarrollando, esto de que las personas pareciera que ya como que todo es liviano, como que si quiero sentirme como con un género binario, me siento poco menos y soy. Entonces, ¿de dónde viene este germen, digo yo? Déjame responderle a la cueca en pelota. Amiga, la cueca en pelota, no hay datos de 2025 porque estamos en el 2025 y los datos cada año salen al final del año. En enero se publicaron los datos de 2024 y Chile tiene una tasa de natalidad de 0,89, que es la más baja del mundo después de Corea del Sur, que tiene 0,87, ¿vale? No 1,4. No sé de dónde sacaste eso. Bueno, te estaba preguntando, Seba, ¿de dónde viene el germen y el virus que las nuevas generaciones han adquirido? ¿Son de las universidades, de los profesores, de los directores, rectores? ¿De dónde viene esto? Directamente sí, pero yo diría que el problema empieza en 1517 con Lutero. Ahora, claro, eso daríamos una disertación súper larga. Pero un punto álgido y fundamental del problema son los octubristas de 1810 que nos separaron de Dios y del rey. Los satanistas Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, etc. Bien. Pero yo sé que, por eso te digo que yo soy ultraderecha y bien polémico. Oye, por eso no me querían publicar las otras editoriales. Como activista, tu forma de manifestar las ideas, si bien es cierto, ¿no es cierto? Tienes tu editorial, los libros, ¿también haces actividades en terreno o a través de redes sociales? No, como te digo, yo el activismo lo dejé de lado porque me casé y creo que eso es algo para hombres solteros. Y lo digo para hombres solteros, no para mujeres, ni para niños, ni para hombres casados, ni para viejos. El activismo es una actividad, es una cosa que realizan hombres solteros. Ahora sí hago cursos, que me ha ido muy bien con los cursos. He hecho cursos de politología, cursos de historia, cursos de dinámicas intersexuales, y también hago eventos con la propia editorial, digamos, talleres y lanzamientos y esas cosas. Ya. ¿Qué opinas tú de la censura en Chile?
¿Qué opinas tú de la censura en Chile, del punto de vista de que, mira, si tú pensáis distinto a mí, te saco del radar? Yo creo que la censura es una de las cosas más naturales del ser humano. Por eso no soy un tipo que se ponga a lloriquear que los otros no lo dejan, no lo escuchan porque dice cosas que les parecen raras. O sea, yo soy una persona que dice cosas bastante radicales y entiendo que son muy opuestas a el 99% de los chilenos, como al pensar del 99% de los chilenos, y una de esas cosas radicales que yo pienso es que es súper natural, extremadamente propio del ser humano, rechazar, silenciar e incluso agredir aquellas ideas que ponen en cuestionamiento nuestro sistema de vida. Es decir, cuando los monjes católicos viajaban a los países de los vikingos a tratar de convencerlos de convertirse a Cristo, los vikingos los desollaban vivos o los quemaban con brasas. Eso es súper natural, el ser humano ha sido así siempre. Y hay una pulsión de cierto liberalismo a partir del siglo XIX que se le ocurrió que tenía que haber esta tontera de la libertad de expresión. Eso no es propio del ser humano. El ser humano no practica eso. Incluso cuando tú lo tratas de imponer con un tremendo Estado, Estados Unidos tiene un aparato gigantesco para proteger y imponer la libertad de expresión y obligar la libertad de expresión, igual allá se hacen funas y escraches y a la gente se la persigue y se le echa del trabajo por su opinión y hay gente a la que la golpean por pensar como piensa, etcétera. Ahí están los videos en internet, porque es ridículo pretender que voy a ponerlo en palabras del gran Juan Vázquez de Mella, ¿no es cierto? Un gran autor español del siglo XIX. No se pueden dirigir tronos para las premisas y cadalsos para las conclusiones. Lo traduzco porque esto está en un español que puede ser un poco confuso. Usted no puede, si yo digo, por ejemplo, viva el comunismo. Si yo dijera eso, que no lo voy a decir, pero si yo dijera viva el comunismo y usted dice aplaudo, libertad de expresión, usted puede decir lo que quiera, y luego yo intento imponer el comunismo y usted me castiga por imponer el comunismo, usted está poniendo en un trono mis premisas, pero está poniendo en un cadalso donde le cortaban la cabeza a la gente de la Revolución Francesa, mis conclusiones. Es obvio que alguien que dice viva el comunismo va a tratar de imponer el comunismo, entonces no lo deje decirlo. Estamos por ahí. Y eso es mi opinión. Yo creo que la libertad de expresión es una construcción rara del liberalismo que no tiene futuro, que es un experimento que salió mal y que ha durado muy poco tiempo y muy reciente. Y me parece que todas estas racionalidades que van en contra de la naturaleza, donde el ser humano empieza a pensar que sus ideas de alguna manera pueden cambiar la realidad objetiva, tienen fecha de caducidad, son torres de Babel y se van a caer en la incomprensión y en el desorden, que es lo que estamos sufriendo ahora, como cae la libertad de expresión, porque nunca tuvo ningún sentido. Bueno, quizás, Seba, depende cómo... Pedro Mancilla me dice, si es al revés, da lo mismo como es. Espera un poco, Pedro Mancilla pone, si es al revés. Es que da lo mismo como es lo natural. El ser humano siempre va a perseguir, castigar, odiar, tenerle mala, hacerle daño al que esgrime opiniones que ponen en peligro su concepción del mundo. Lo hacen los de izquierda, lo hacen los de derecha, lo hizo la Iglesia Católica, lo hacen los musulmanes, lo hacen los protestantes, lo hicieron como locos, quemaron millones de católicos, lo hace todo el mundo. Hubo un periodo de tiempo de miles de años, la humanidad tiene miles y miles de años, y hace 200 años a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si tenemos esta cuestión de que todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie le hace nada? Y llevamos 200 años de experimento y nunca lo hemos podido aplicar bien porque siempre hay alguien que censura. La realidad te lo dice. En Estados Unidos los progres censuran a los fachos censuran a los progres, en Chile lo mismo. Si alguien viene a mi casa a hablar tonteras de izquierda, yo le voy a echar una patada en la raja y lo voy a censurar. Y es lo natural. Entonces, pareciera que el ser humano no está hecho para la libertad de expresión porque la hemos tenido muy poco tiempo, nunca la hemos tenido bien y de forma correcta, y nunca hemos sido capaces realmente de aplicarla. Pero si entonces, se pudiera no está en nosotros. Si se pudiera aplicar de buena forma, ¿la dejarías, Seba? No. Ya, pero porque mira, siguiendo a Pío Nono en la Pachende y en el Sílabus, es bastante claro, ¿no es cierto?, en esas cartas encíclicas de finales del siglo XIX, que la suposición que subyace
en la propuesta de la libertad de expresión es que la categoría moral del error y la categoría moral de la verdad son idénticas. Y no es cierto. La verdad es superior al error y no puede ser presentada, es una deshonra a la verdad que la verdad sea presentada en las mismas condiciones que el error. La verdad debe ser presentada como verdad y el error como error, y la verdad, por lo tanto, tiene una condición de superioridad que se debe reconocer. Y eso está súper claro, digamos, en esa. Vayan a pelear con Pío IX si no están de acuerdo conmigo, porque ya les dije cuáles son las encíclicas. ¿Qué pasaría si alguien quiere hacer prevalecer la verdad y no se le deja? ¿Cómo? Si alguien quisiera hacer prevalecer la verdad y no se le deja. Bueno, eso es lo que pasa hoy en día. Claro, o sea, yo creo que por ahí de pronto uno como que se puede enredar con esto de la libre expresión o no. O sea, yo pensaría que si alguien hace algo que no es correcto debe ser sancionado, sin lugar a dudas. Eso es lo que pasa hoy en día, porque hoy en día uno trata de decir que en realidad esto que mal llamamos independencia, que no hubo, porque ya éramos independientes, donde 4 pitucos en contra del pueblo, en contra de Dios y en contra del rey al que habían jurado lealtad, armaron un Estado y una republiqueta a favor de sus intereses mezquinos y en contra de la gente, y con intereses explícitamente diabólicos. Entonces, como uno está atacando a los construidos mediante mentiras, ídolos de las comillas patrias, que entonces la gente se te viene encima, pues. Pero esa es la verdad. Entonces, bueno. ¿Qué trabajo podemos hacer en las nuevas generaciones, Seba? ¿Hay nuevas generaciones? Eso es como una pregunta anterior. Esa es como la pregunta anterior. Para empezar a pensar en qué podemos hacer en las nuevas generaciones, tenemos que hacer nuevas generaciones, que es lo que no estamos haciendo. Sí, claro. O sea, cada vez la natalidad va decreciendo. Se está privilegiando tener un gatito, un perrito. Sí, hay un antiguo dicho católico que dice que el demonio pide tolerancia hasta que tiene el poder, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasó al mundo. Teníamos un mundo orientado a Dios, orientado a la familia, y los demonios financiados por Inglaterra, como Bolívar, San Martín, etcétera, impusieron Jefferson, financiado por Francia, y toda esta calaña, impusieron, ¿no es cierto?, la tolerancia, y ahora, como el poder lo tienen los demonios, ¿no es cierto?, los que se transforman en otro sexo, los que se cortan sus genitales, los que se disfrazan con cuernos, los que hacen rituales satánicos en la calle y en público, los que se meten banderas por el culo, los que se meten rosarios por el culo, estoy hablando de cosas que salieron en la televisión, por cierto, no es invento, los que matan mediante aborto 300 millones de bebés al año. Entonces ahora ellos están imponiendo, digamos, la intolerancia. Porque la tolerancia es, digamos, la herramienta del diablo para tener permiso para luego imponerse. Y nunca debimos ser tolerantes con ninguna de estas cosas, desde un primer momento. ¿Cuál es la esperanza de Chile hacia el futuro desde el punto de vista? Yo no tengo esperanza con Chile, ninguna. ¿Y si no creo que, no encuentro ninguna civilización, salga quien salga, no encuentro ninguna civilización que se haya recuperado de la situación que tiene Chile actualmente. No, en toda la historia de la humanidad, no encuentro una civilización que se haya recuperado, una civilización, ni siquiera un país, una civilización que se haya recuperado de una natalidad de 0,89, no hay, de hecho no hay en la historia de la humanidad, más allá de Chile, Corea, Japón, en algún momento tuvo eso, que tenga esas tasas de natalidad, no existe, estamos ante una cosa sin precedentes, el peligro y el daño profundo de la accesibilidad a la pornografía, del cual Chile es la mayor víctima porque somos el país que más consume, más descarga, más observa pornografía, que destruye nuestro cerebro. Es preferible que una persona consuma cocaína que pornografía, lo digo así tal cual. Destruye nuestro cerebro, el daño al aparato dopaminérgico es menor. Destruye nuestro cerebro la pornografía y tenemos un país que es víctima de ese vicio, de esa adicción totalmente destructiva en números que son brutales. Cuando uno mira las estadísticas, uno le dan ganas de llorar. Tenemos un país donde la gente vive sola, no conoce a sus vecinos. O sea, eso, ¿de dónde puede tener una esperanza? Entonces, no, pero es que va a salir el candidato porque estamos en la votopatía, ¿no es cierto? Como entramos en año electoral, los derechistas entraron en modo votópata y todo es voto y yo apoyo al candidato no sé qué y yo apoyo al candidato no sé cuánto. Eso es una enfermedad mental porque los problemas no son quién gana la presidencia, los problemas son los problemas concretos y reales, y el presidente tampoco tiene gran capacidad para convencer a los chilenos de que dejen de destruirse el cerebro a través del onanismo pornográfico.
Entonces, no veo esperanza porque creo que estamos poniendo nuestras fichas todo el tiempo en el lado que no es. Tenemos que trabajar, si es que se puede, que también tengo dudas, pero hago mi mejor esfuerzo. Trabajar en que las personas vuelvan a poner a Dios al centro y vuelvan a tratar de recuperar sus viejas tradiciones, recuperar las formas de vida de nuestros ancestros, que eran sanas y que tenían viabilidad, porque tenían hijos, porque tenían autoestima, porque en el siglo XVIII, por ejemplo, en Chile no hubo un solo suicidio. Nadie quería morirse en Chile en el siglo XVIII. Ahora la tasa entre los hombres adultos en Chile es cerca de 40 por cada 100.000 años. Pero en todo un siglo nadie se mató. Y tiene que ver con esto que te estoy diciendo, o sea, no queremos vivir. Entonces, ¿por qué empezamos a buscar, evadirnos y pensar que vamos a poner nuestra esperanza en Kaiser? No sé qué. Mira, yo voy a votar por Kaiser, que es lo mejor que hay, ¿ya? No sé si este canal es de Cast, me da lo mismo, porque tampoco estoy en la pelea ridícula entre que es que tú apoyas a Kaiser y apoyo a Cast, peleamos, no. Pero para mí el problema no tiene nada que ver con ese gana Jara. Si gana Jara la resistencia, voy a decirte qué es lo que pasa si gana Jara. Mi convicción, la resistencia se pone un poco más entretenida. Porque hoy en día nadie quiere enterarse de que estamos muy mal y que estamos en un problema gordo. Y tal vez si gana Jara la gente se entera y entonces empieza a haber alguna respuesta. Pero en este momento la decadencia chilena no tiene respuesta y ningún candidato responde a esa decadencia. Ni tiene intenciones ni en su programa está... Nadie quiere dejar de repartir condones en los consultorios y en los colegios, para empezar. Y de enseñarle a los niños que tener hijos es malo. Nadie quiere parar eso. No está en el programa de Kaiser, no está en el programa de Kass, no está en el programa de Matei, no está en el programa de Jara. Bueno, vamos a seguir diciéndole a los pocos chilenos que van naciendo que tener hijos es malo, que tener hijos es lo peor que te puede pasar. Así nos va. Sí, claro. Y da lo mismo. Oye, nos están viendo desde todas las redes sociales. Mira, aquí desde LinkedIn, X. Aquí hablan un poco de cómo caen las democracias, recomiendan leer un libro. Bueno, tú has escrito libros que en cierto grado, aquí yo los voy a mostrar de nuevo, aquí en pantalla, ¿no es cierto?, los que estábamos mostrando adelante. Y en cierto grado, entonces, tú tienes esperanza, pues, Seba, porque tú dijiste, no le veo a Chile mucha esperanza, pero igual estás hablando de que el trabajo que habría que hacer es recuperar la historia de nuestros ancestros, ¿no es cierto?, aquellos valores. Pero no veo a nadie tratando de hacerlo, o sea, yo siento que estoy solo en esta pelea. Este es el último, a ver, dame un segundo. Este es el último que publiqué, donde trata un poco este tema. Este es la contrarrevolución en el siglo XXI. ¿De qué trata cada uno, por ejemplo? Así como para que el que esté viendo diga, ya, me voy a inclinar por este. La contrarrevolución en el siglo XXI es un análisis de los procesos de revolución, reacción y contrarrevolución, como introduce con un análisis de los últimos 500 años, esta es la introducción de los procesos de revolución, reacción y contrarrevolución, y luego hace una serie de propuestas para las personas que son contrarrevolucionarias como yo. Al bando hace una serie de propuestas de táctica, de estrategia y también de contenido programático al bando contrarrevolucionario para este siglo, digamos, y en miras a cómo está ocurriendo, cuáles son las revoluciones que están ocurriendo y qué contenido y qué tipo tienen y qué táctica tienen las revoluciones que están ocurriendo hoy en día. Esa es la contrarrevolución del siglo XXI. El comunismo neoliberal, diagnóstico de un futuro muy presente, es una descripción de las tensiones de clase que estructuran las dinámicas económico-políticas actuales con la perniciosa y nefasta alianza entre la burguesía financiera cosmopolita y la burocracia comunista globalista, ¿no es cierto? Y cómo operan y atrapan a los países y los van destruyendo. Y cuáles son las etapas y todo eso. Tiene que ver, es un texto muy denunciativo, diagnóstico de un futuro muy presente, como bien dice el subtítulo, es claro, un texto denunciativo. Esto es lo que está pasando y que no estamos viendo. La Constitución Invencible. Una pregunta súper cortita sobre ese libro. Así como para darle un bocado al que nos está viendo. ¿Cómo nace el globalismo? ¿Nace de la élite mundial empresarial junto con los políticos o organismos internacionales? ¿Cómo nace? Así si uno lo pudiera describir rápidamente. A ver, hay varias formas de entender la idea de que todo el planeta que todo el planeta y la humanidad que en él vive sean una sola unidad. Y han existido diversas formas de interpretarlo. La primera es la romanidad, ¿no es cierto? Los romanos tenían la pretensión universal, creían que su civilización
y su forma de entender el derecho, de entender la ley, de entender al ser humano, debía universalizarse, debía ser la que aplicaba en todos lados. Entonces, cuando conquistaban un país, lejos de exterminar a la población o cosas por el estilo, les enseñaban a vivir como romanos y los romanizaban. Eso fue el primer proyecto de pretensión universal. Ahora, el globalismo no es romanismo, digamos, tiene otras ideas, pero vamos a ver que hay una sucesiva desarrollo progresivo de ideas que tienen esta pretensión universal. La más antigua vigente es el catolicismo, que a partir del siglo I, con el evento de Pentecostés, ¿no es cierto?, el surgimiento de la Iglesia Universal de Jesucristo, o católica apostólica romana, si quieren, comienza, ¿no es cierto?, un proceso de un tipo de organización universal que también toma de elementos del romanismo, por cierto, pero que añade, ¿no es cierto?, y de hecho construye sobre el romanismo con ideas y con una fe, ¿no es cierto?, particular, que es cristiana. Y luego veríamos también el proyecto hispano. El proyecto hispano también es universal. España quiso ser el mundo y quiso que el mundo viera la forma de derecho español, la forma de organización española. Y bueno, estuvieron cerca de conseguirlo, tuvieron media Europa, pedazos de África, casi toda América, en el siglo XVII. Después viene el mundialismo. El mundialismo aparece como consecuencia de las ideologías del librecambismo británico del siglo XIX y sumado, ¿no es cierto?, al trauma de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial surge el mundialismo. El mundialismo tiene otras características, es un proyecto masónico, es un proyecto muy pacifista. Ellos crean el idioma esperanto, por ejemplo, que ellos esperaban que el mundo entero hablara este idioma esperanto y entonces hubiera un solo idioma universal, ¿no es cierto?, como una anti-Torre de Babel, y hicieron la Liga de las Naciones. Y luego de que el mundialismo falló, entonces surge el globalismo. Y el globalismo surge de la mano de ciertos autores de corte sionista y otros autores de corte masónico, luciferino. Pienso en Keynes, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y toda su idea, ¿no es cierto?, de esta colaboración económica mundial. Pero yo diría que ya cuando cae la Unión Soviética, el globalismo empieza a tener algún sentido, porque el comunismo es un proyecto también universal. El comunismo también quería que el mundo entero fuera comunista y que todos los países fueran comunistas, pero el proyecto universal del comunismo era internacionalista, es decir, que seguían existiendo las naciones. Los comunistas, al menos de palabra, por los textos de Lenin, creen en esta cosa de la autodeterminación de los pueblos, pero también creen en la solidaridad entre los pueblos. Y así se define, digamos, su visión universalista, comunista, internacionalista. Cuando cae esa visión, o cuando esa visión, digamos, pierde sentido en el contexto global, va a comenzar el fenómeno, ¿no es cierto?, de los años 90, que es el fenómeno de los tratados de libre comercio. Que de libre comercio tenían poco, porque cuando tú quieres que Chile con, no sé, Perú bajen sus aranceles para que las personas puedan transitar con sus productos por la frontera, tú no necesitas escribir 5.000 páginas de cláusulas, ¿no es cierto? O sea, basta con poner cláusula número 1, Chile y Argentina no tendrán aranceles entre sí. Cláusula número 2, este tratado será vigente desde el día tanto hasta día tanto. Fin, ese sería tu tratado. Pero tienen miles de páginas. De hecho, muchos de estos tratados tienen 20.000, 30.000 páginas. ¿Por qué? Porque aparecen los fenómenos como la homologación regulatoria, que son eufemismos. En el fondo es que los países fuertes o los países poderosos le imponen los estándares comerciales a los países menos poderosos mediante el Tratado de Libre Comercio. Dicen, Chile le puede vender autos a Europa y Europa le puede vender autos a Chile, lo cual es una ridiculez porque Chile no hace autos, pero ahí está. Entonces después dicen, dicen los europeos, cuando están haciendo este tratado, dicen, es que si Chile se pone a hacer autos baratos, nos va a cagar la bola.
entonces vamos a poner una cláusula donde Chile tiene que tener la misma normativa vehicular que la Unión Europea. Entonces, por eso en Chile es tan difícil tener autos viejos, no se pueden fabricar autos como hacen los norteamericanos, por ejemplo, autos hechos como de forma artesanal, ¿no es cierto? Automóviles hechos de forma artesanal. Los estándares de seguridad son altísimos y muchos chilenos en el fondo se quedan sin auto porque tienen que estar de acuerdo a la regulación europea. Ahora, cuando se establece todo este fenómeno de homologación regulatoria que viene con los tratados de libre comercio de los años 90, fue la fiebre de los tratados de libre comercio, iniciada por Chile, por cierto. Nosotros fuimos los ideólogos de eso, la concertación. Aplaudan a la concertación, señor Kass, eso. Sí, siempre. Ahora, cuando se inician estos tratados con todas estas cuestiones, que tienen su lado bueno, sí. Yo estoy hablando de lo que la gente no sabe. Todo el mundo sabe que es bueno tener tratado de comercio porque las cosas llegan más baratas, nosotros podemos vender más productos allá, esto es parte, y todo el mundo lo sabe, entonces ¿por qué repetirlo? Estoy solamente viendo la parte mala. Ahora, esto genera un problema porque tú tienes lo que son unos tratados, unos acuerdos, que involucran privados, involucran estados, involucran empresas y involucran gobiernos, digamos, de distintas jurisdicciones, ¿vale? Este es un problema jurisdiccional. ¿Quién va a determinar quién tiene razón si es que Chevrolet demanda al Estado de Chile? Es una pregunta práctica. Una pregunta práctica. ¿Quién va a determinar? ¿Quién tiene razón? ¿El Estado de Chile o Chevrolet? Quiero decir, era la guerra, no, Chevrolet no va a llegar con un portaaviones. Entonces tienen que tener un tercero imparcial, digamos, que es lo que se usa en el mundo civilizado, un tercero imparcial, para que no haya autotutela y para que los tratados se cumplan, para que los acuerdos entre las partes se cumplan. Entonces, como tú tienes tratados que involucran empresa privada y gobierno y diversas jurisdicciones, se establecieron jurisdicciones supraterritoriales, ¿no es cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Haya. Entonces empiezan a surgir o a ganar poder, porque muchas de estas instituciones ya existían, pero empiezan a ganar poder todos estos tribunales internacionales y todos los organismos internacionales que articulan y organizan estas reuniones y estos tratados. Y entonces las instituciones del globalismo que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, infundidas de ideología keynesiana, van a tener mucho poder a partir de los 90. Ya no está el comunismo, que era la filosofía universalista contraria, y ya no está, o sea, ahora los empresarios y los gobiernos los necesitan para poder hacer cumplir los acuerdos que firmaron. Acuerdos complejísimos que van a llevar a muchos conflictos porque tienen 20.000 páginas. Oye, Seba, te escucho y claro, hay harto conocimiento que manejas y dominas y está plasmado en los libros, así que hagamos el llamado ahí. ¿Dónde pueden encontrar los auditores tus libros? En donpelayoed.cl están, digamos, cada uno usted busca el que más le gusta y le pone el link. Por ejemplo, aquí ponemos aquí clic. Este, por ejemplo, no está en físico, este solo está en Amazon, porque es un libro cortito. La Constitución Invencible es un ensayo sobre el segundo proceso constitucional chileno. ¿Ya? Es un libro de 70 páginas que está en Amazon. Entonces vamos aquí, ponemos comprar y nos lleva al Amazon y aquí y vale $3. Pero hay otros que están en papel, por ejemplo. Volvamos acá atrás, aquí están todos aquí en la lista. Entonces digamos que yo quiero comprar Economía para cualquiera, que este es un texto de básico, texto introductorio para quienes quieren adentrarse en el mundo de la economía, ¿vale? Pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica, ¿vale? Entonces aquí lo puedo comprar en digital y también lo puedo comprar en físico. Aquí me parece Busca Libre, 17 lucas, tapa dura, y aquí está. Y uno lo compra y se lo mandan a la casa. Entonces hay libros que se pueden comprar en papel y libros que no se pueden, que no están en papel. Pero hay harto. Y yo he escrito mucho y también hay otros autores, como les digo, yo les recomiendo mucho La Guerra de Chile, de Franco Venegas. Aquí está el video de la presentación, porque empezamos a tener videos de presentaciones eventualmente en algún momento. Eso. Ahora, hay una trilogía que son ganó la redacción, Una Unión Posible y La Constitución Invencible, que es mi trilogía sobre el proceso constitucional. Perfecto. Son 3 libros sobre los 2 procesos constitucionales. Oye, Seba, notable tu punto de vista. Mira, aquí sacaste algunos comentarios. Aquí hablan de que pareciera que usan a los presidentes como lacayo. Bueno, yo creo que si se leen el libro de Seba, les va a quedar más que claro que eso es una afirmación y es cierto. ¿Ah? Dame un segundo. Espérame un poco.
habla nomás, voy a buscar voy a Mientras abrir tú, uno. mientras tú buscas, nos van quedando unos 5 minutitos, pero dale nomás. Porque yo Voy quiero, a abrir uno, vamos, para que cerremos con una lectura. ya, ¿Ya? búscala nomás. Mientras yo hago este anuncio aquí, hago un llamado a los que nos están viendo, a que nos sigan en las redes sociales, Equipo X Digital, a través de TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, en las redes sociales que están viendo ahí, principalmente el canal de YouTube, para que le den like, para que se suscriban. Nosotros llevamos no más de 3 semanas en el canal, pero con muchos aliados y estamos creciendo exponencialmente. Y aquí estamos haciendo prevalecer las ideas de la libertad, del patriotismo por Chile, de forma abierta. Por eso es que tenemos invitados como Sebastián en este momento. Tuvimos a Miklos Lucas la semana pasada, el día sábado específicamente, y así por aquí han ido pasando personas de distintos pensamientos que nos van aportando y apuntalando a Chile. Dale, Seba. Sí, estoy buscando la cita. Ya. Mientras tanto lo buscas, ¿qué mensaje, ya que estamos llegando al final, le transmitirías a los auditores de forma espontánea, un consejo, una sugerencia, alguna reflexión, Seba? O sea, yo creo que lo que es perentorio es volver a poner a Dios en el centro, volver a formar familia, tener hijos, como sea, ¿vale? Yo vengo de, mis tías tengo tías que tienen 10 hijos, tengo un tío que tiene 19 con su esposa. No, es que la pobreza, es que el sistema, es que... El que dice eso no tiene hijos. Y cuando no tenés hijos, ahí te las arreglás y echáis para adelante. Es difícil, pero es la vida. Y cuando uno quiere estar cómodo todo el rato, lo que quiere es la muerte. La muerte es súper cómoda, digamos. Ahí sí que no tenéis responsabilidades ni problemas. Estar vivo significa tener problemas y enfrentar desafíos y estar siempre en peligro y en incertidumbre y en aventura. La vida es una aventura. Y si no quieren tener aventura, tírense un edificio, no sé. Pero la vida es tener aventura y dificultades y pasarlo mal y pasarlo bien, como cuando la gente se divorcia y dice que ya no era feliz, pero si cuando te casáis te dicen que no vayas a ser feliz, parten diciéndote, va a estar en la pobreza, en la enfermedad, en la tristeza, en todas las cosas malas, le van a pasar puras cosas malas a usted y a su marido, van a seguir juntos y usted dice sí, entonces pues ella dice, no soy feliz, me divorcio. ¿Qué clase de tontera es esa de la felicidad? Todo lo contrario, se trata de la aventura, se trata de la incertidumbre, de eso se trata, no se trata la vida de la seguridad y la comodidad, de eso se trata la muerte. Ahora, voy a leer un poquito de... Este apartado se llama Mecánica de poder de la burguesía financiera. Dice, imagine usted, querido lector, que tuviera una deuda enorme con su tarjeta de crédito, en su vivienda o en cualquier servicio financiero. ¿No estaría usted acaso inclinado, en cierta medida, a satisfacer alguna demanda no monetaria de su acreedor con tal de aminorar el peso de dicha carga? Esta oferta usted jamás la recibirá porque usted no es alguien importante ni tiene poder. Durante el mandato de Mauricio Macri en la Argentina, el país estaba en serios problemas económicos al verse impedido de pagar préstamos de corto plazo que habían tomado los anteriores gobiernos. En ese momento, el presidente se dirigió a una de las organizaciones globales de la burguesía financiera cosmopolita, el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones del Fondo Monetario Internacional con Macri tenían relación con enormes préstamos de largo plazo que sirven para pagarlos de corto plazo y para generar inversión interna y en obra pública y subsidios que permitan mejorar la economía de tal modo que en adelante puedan pagar sus préstamos. El Fondo Monetario Internacional, reconociendo la precaria situación económica del mandatario, determinó poner como condición que envíe un proyecto de ley de aborto, traicionando sus promesas de campaña. Esto es como un ejemplo, ¿vale? Perfecto. Pocos países, este es otro párrafo, pocos países están hoy, del mismo segmento, pocos países están hoy libres de la manipulación mediante deuda para ir avanzando los objetivos programáticos de la ideología de la burguesía financiera cosmopolita. Chile, mi país, era un país que no tomaba deuda y además pagaba sus deudas antiguas e incluso ahorraba, hasta que a la cartera de Hacienda llegó Andrés Velasco. Este ministro, que era en realidad un agente de la burguesía financiera cosmopolita y que estaba trabajando para ella como académico en el Massachusetts Institute of Technology y en la Universidad de Harvard, y había trabajado como consultor en importantísimos centros de poder financiero como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el ya mencionado Fondo Monetario Internacional, tomó la decisión de cambiar la política fiscal del país comenzando a endeudarlo en 2008.
Esta política fue continuada por otro agente de la burguesía financiera cosmopolita, el presidente Sebastián Piñera, quien había sido adoctrinado por académicos en Harvard y había sido funcionario del Banco Mundial. ¿Mm? Y el último párrafo de esta parte, cortito. En el caso de Chile, apenas comenzó a tomar deuda pública, estoy saltándome trozos grandes del libro para dar la idea central. En caso de Chile, apenas comenzó a tomar deuda pública, comenzaron las revueltas de los grupos de extrema izquierda, 2011 y 2019 como ejemplos. Con el apoyo de fundaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, todas financiadas por magnates de las finanzas, la izquierda revolucionaria hoy en el poder fue financiada en sus inicios, revuelta de 2011, por el mismo George Soros, el cual apoyó financieramente a su principal partido, Revolución Democrática, mediante su fundación Ciudadano Inteligente. Por otro lado, la supuesta oposición encarnada por la derecha revolucionaria y grupos burgueses revolucionarios moderados es financiada por Ibáñez Scott y von Appen, siendo ambos magnates financieros con acento en Davos, amigos de Soros. Estos grupos realizaron 2 procesos constitucionales, uno cada uno, que tenían por objeto imponer a una constitución en Chile que obligara al Estado a tomar cantidades ingentes de deuda. Y luego digo, bueno, si quieres saber cómo fueron esos 2 procesos, lea la trilogía y lo nombro los libros. Pero eso. Bien, Seba. Oye, hemos llegado al final del programa. Yo agradecer tu tiempo, tus análisis, tus recomendaciones también de los libros que en cierto grado igual estás aportando desde tu prisma. Hago un llamado a los auditores a que nos sigan en las redes sociales. Por lo demás, hoy día tenemos un tuitazo contra el comunismo a las 7 de la tarde, en 5 minutos más. Y eso, Seba, darte las gracias. Pásense por mi canal Seba Left. Bien. Y se suscriben y estoy siempre haciendo cosas. Más rato tengo un directo. Ya. Sí, okay. A las 8 voy a tener un directo ahí de conversación con el público. Bien, entonces nos despedimos de todos. Y Seba, para que te lo lleves en la mente, lo que te voy a decir. Recibí 3 llamados de teléfono que me decían, oye, me recomendaban no entrevistarte. Entonces, lo que yo le quiero decir a los auditores... Es una muy buena recomendación. Pero tranqui, mira, tranqui. Yo le quiero decir a todos los auditores, nosotros no nos dejamos pautear por nadie. Nosotros estamos por la libertad, estamos por la patria, estamos por Chile. Así que, por muy de derecha que sean y que nos vengan a tratar de imponer pautas, no lo van a lograr con el equipo de X Digital. ¿Ah? Nosotros vamos por lo correcto, por lo que creemos que es correcto, que es justo y que es la verdad. Así que nosotros le damos vitrina a... Pero era un buen consejo, era un buen consejo. Hoy muchas personas ya no van a querer tener ninguna relación contigo por haberme entrevistado. Así que era un buen consejo, de verdad. No, pero mira, a nosotros nos da lo mismo. Tenemos el poder digital. Yo voy donde me llamen, pero tienen que saber que ponerme a conversar conmigo es un motivo de exclusión en esta sociedad chilena. Sí, pero no hay problema con eso. Tenemos mucha credibilidad y prestigio ganado, Seba. Gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Vale, chao, chao. Un abrazo.